buenas tardes. Gracias por estar una vez más con nosotros en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Martín Noticias. El presidente Chávez, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, falleció esta semana. Esto se informó el pasado martes. La muerte de Chávez, por supuesto, ha generado en Venezuela numerosas reacciones, pero también alrededor del mundo. Su muerte, un dirigente carismático, muy controversial, que generó situaciones precarias en su país para muchos y situaciones beneficiosas para otros, va a ser el tema de hoy. Pero más que nada, la repercusión de esa muerte dentro de Venezuela y hacia el exterior. Para eso hemos invitado a dos venezolanos que han estado en este programa en numerosas ocasiones. Horacio Medina, experto petrolero, pero también analista político. Alexis Ortiz, periodista, político, pero también un profundo conocedor de la realidad latinoamericana y de la repercusión de lo que acaba de ocurrir en su país pueda tener en el hemisferio. Así que sin más detalles, vamos a abordar con Horacio y con Alexis lo que pasa en Venezuela. Horacio, que llevas mucho tiempo sin venir a este programa, sí, bueno, por descuidos míos, pero también por tus viajes, ambas razones. Alexis lo tenemos por acá lamentablemente con más frecuencia. Vamos a ver de qué manera lo controlamos. Lamentablemente para ustedes, afortunadamente para mí. Y para el público. Horacio, la muerte de Chávez, ¿qué espacios abres en Venezuela o qué situaciones difíciles genera? Pedro, lo primero que yo podría decir es algo que leí muy recientemente, una frase que me parece que recoge el sentimiento que muchos tenemos. Yo creo que toda muerte se respeta, pero solo algunas se lloran, no todas se lloran. Y yo lo que puedo ofrecer en este momento es respeto a la muerte de Hugo Chávez y nada más. Respeto que, por cierto, él no ha dado a las miles y miles de personas que han sido seriamente afectadas por un régimen autocrático con una profunda convicción totalitaria del poder. Y esa es la verdad. Pienso además que cuando esta dolorosa embriaguez que el fallecimiento de Chávez causa en un sector importante de la población venezolana haya pasado, y también de América Latina. Y también, bueno, yo diría que en el mundo, porque ciertamente el populismo, que es la base fundamental está extendido de esa teoría, por todo el orbe. Es correcto. Yo creo que cuando eso suceda, cuando ese despertar comience a suceder, vamos a encontrar o se van a encontrar un país con una crisis política profunda, económica y social, porque es una realidad. Yo creo que Chávez logró algo tremendamente importante, anuló sectores importantes por muchos años de lo que significaba la alternativa democrática, que ha comenzado a surgir de hace 6 o 7 años para acá de una manera, digamos, perseverante, con sus errores y sus aciertos. Segundo, ha destruido una economía, básicamente todo el sector privado, el aparato productivo nacional está destruido, un país que importa 56.000 millones de dólares para poderse mantener prácticamente que le compre todo, gasolina a Estados Unidos. Hasta la gasolina, prácticamente todo lo que se consume en Venezuela es importado. Y además de esto, quizás lo más perverso, destruyó la lógica social del venezolano y además de eso, una separación de odio entre sectores de la población que antes no existía. Yo creo también, y perdona que te interrumpa para escuchar a Alexis, generó algo negativo en cualquier sociedad, una población cada vez más dependiente en todos los aspectos del Estado. Efectivamente. Yo creo que ese parasitismo que Hugo Chávez creó, que se creó en Cuba también, donde esperamos que el papá gobierno resuelva todos los problemas, es a la larga la peor herencia de Hugo Chávez. Pero escuchamos a Alexis. Alexis, tu visión de la muerte de Chávez, su repercusión en el presente y futuro de Venezuela. Como dice muy atinadamente Horacio, esas son muertes que se respetan, pero uno no tiene por qué llorarlas. Chávez ha sido una calamidad, ha sido el peor presidente en toda la historia de Venezuela. Nunca un gobernante le había hecho tanto daño a un país como el que le hizo Chávez a Venezuela. Chávez es responsable de que Venezuela no haya dado un gran salto adelante hacia el desarrollo, porque él tuvo todos los recursos económicos, todo el poder político, todo el respaldo internacional para haber convertido... y el dinero que nunca había entrado en Venezuela... Todos los recursos económicos. Los recursos económicos es una cifra
que no se puede decir. A mí me cuesta trabajo decirla porque es tan astronómica. Sin embargo, el balance del gobierno de Chávez es un balance de desabastecimiento, de inseguridad espantosa, de corrupción, de división social. Es decir, no hay manera de encontrar un aspecto positivo en la gestión de Chávez. Yo muchas veces me he puesto a ver si hay algo positivo que pueda decir, para no quedar como un fanático, como un extremista, como un antichavista rabioso, pero cuesta trabajo conseguir algo positivo que decir de Chávez. Ahora lo que me preocupa muchísimo es que con toda esta celebración realmente necrofílica de la muerte de Chávez, se comience a crear la gran leyenda de Chávez y Venezuela viva la desgracia que viven nuestros hermanos argentinos, que después de casi 5 décadas de muerte del dictador Perón destruyó a la Argentina, sí. Perón convirtió un país desarrollado en un país del tercer mundo y sin embargo hoy se sigue venerando a Perón y a una demagoga represiva y corrupta como Eva Perón. La posibilidad de que el chavismo sobreviva, que yo la veo cierta por lo menos por un periodo de tiempo, no va a ser solo para Venezuela, va a ser para el resto del continente también, porque Chávez logró realmente generar una clientela política en el hemisferio a la cual le conviene esa mística. Pero como decía Horacio Medina, el populismo es una maldición por eso, que ha caído. Pero ahora el populismo ese va a tener un nombre que antes no lo tenía. Claro. O sea, un nombre, una identidad hemisférica, el chavismo. Pero Fidel Castro no logró eso. El castrismo no logró eso porque el castrismo era violencia abierta y descarnada. El chavismo era dinero. Pero Pedro, hay algo que es importante y que quizás muchos de los televidentes se preguntan. Porque si esta situación que estamos describiendo y que pienso es objetiva, ¿por qué ese apoyo masivo, millonario a Chávez y que seguramente no habríamos visto si otro presidente democrático en cualquier otro país hubiese muerto? ¿Por qué? Bueno, vamos a encontrar esto en las raíces. Y yo no digo que es lo bueno que Chávez dejó, pero sí creo que Chávez puso en el tope de la discusión, del debate, algo que desde la década de los 80 hasta entrada a la década de los 90, los dirigentes venezolanos, de los gobiernos venezolanos de esa época olvidaron, y es la pobreza, la atención a los sectores más necesitados. Sí, y Chávez los rescató. Yo no estoy diciendo que se los resolvió, los engañó, los usó. Fue un pretexto para utilizarlos. Exactamente, pero lo hizo y les pasó la mano. Y esos sectores que hoy lo apoyan allí, más de 2,5 millones de empleados públicos que dependen absolutamente del gobierno, las misiones que tienen más de 500,000 personas que reciben un dinero sin hacer absolutamente nada. Son personas que no entienden más allá. También realiza Correa y que realiza Evo Morales. Por supuesto, porque forma parte de eso, de la destrucción de la economía, pero es en función de mantener un liderazgo político engañando a los pobres. Este tipo de gobiernos llegan al poder usando a los pobres y se mantienen en el poder manteniendo a los pobres, porque no están interesados en resolver el problema de los pobres, porque si lo resuelven ya pierden su base de apoyo. Generan trabajo, ¿no? Claro, generan educación, y cuando tienes un pueblo educado que entiende lo que está sucediendo, que encuentra oportunidades, que tiene oportunidades de empleo, de crecimiento, pues sencillamente es mucho más difícil de ser manipulado. Entonces, ese chantaje que Chávez hizo a nivel de Venezuela y a nivel continental, porque los gobiernos no toman decisiones en función de principios, las toman en función de intereses. Y cuando tú ves, por ejemplo, lo que sucede en América Central, tienes países como Honduras, que un galón de gasolina cuesta $4.50 en una economía que no es del cuarto mundo porque no está definido el cuarto mundo, pero que en la práctica lo es. Entonces tú dices, ellos estarían interesados en pertenecer a Petrocaribe, desesperadamente, sí. Desesperadamente. ¿Y cómo se llama eso? Chantaje. Entonces, el petróleo de Venezuela, los recursos de Venezuela, se han utilizado para chantajear, para manipular a muchísimas de las naciones y obtener un apoyo político que es de conveniencia y no de convicción. Y yo lo puedo ver, y tú puedes citar lo que sucede en Panamá, lo que sucede con República Dominicana, con Colombia, con Ecuador, con Bolivia, etcétera, 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 porque son realidades. Entonces, creo que la muerte de Chávez abre un grado de incertidumbre tremendo, porque no sabemos cómo va a ser esto hacia adelante. Venezuela está en una crisis económica tremenda. Petróleos de Venezuela, fuente fundamental de las divisas, tiene una crisis tan grande, y tú lo apuntaste, que hasta ahora está importando gasolina. En el mes de diciembre, yo quiero decirle a los televidentes, Venezuela importó de los Estados Unidos
Parte de eso que nosotros estemos pagando cara a la gasolina también. 2.900.000 barriles fueron importados del imperio a Venezuela. 94.000 barriles diarios en promedio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación económica crítica. ¿Quién te hubiera dicho eso a ti, Alexis, que Venezuela iba a importar gasolina? Sí, realmente... Es que lo mismo que uno dice, ¿quién le hubiera dicho a uno que el comunismo iba a destruir la industria azucarera cubana? Sí, es que el comunismo realmente, ya lo hemos dicho mil veces. Más que el comunismo, estos gobernantes caprichosos, el populismo, el fascismo, todo eso termina siendo lo mismo a la postre por los resultados. Y el resultado es la ruina política, la ruina económica, la ruina moral. Pero es importante rescatar algo que estaba diciendo Horacio Medina, que es el gran desafío de la nueva democracia. En el día o la noche en que por fin salgamos de la pesadilla chavista, tenemos que plantearnos la democracia como un instrumento para luchar contra las tres grandes calamidades latinoamericanas: la pobreza, el hambre, la inseguridad y la corrupción. Si nosotros no derrotamos esas tres calamidades, si no se hace un plan intencionado, deliberado, concreto, que no sean discursos, una política clara, para enfrentar eso, siempre vamos a vivir bajo el riesgo de que nos caiga por sorpresa un régimen demagógico, populista, que destruya nuestros países, que nos haga retroceder 100 años, como hizo Chávez retroceder prácticamente 100 años a Venezuela. Permíteme una pregunta, porque ayer conversé con la doctora León, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, que la sacaron de la Corte el mes pasado. La doctora Mármol de León. Y ella me estaba explicando la situación constitucional para beneficio de nuestros televidentes. Se violó la Constitución venezolana cuando Chávez no juramentó y se permitió que Maduro siguiera gobernando. Y ahora de nuevo, en el marco de esa violación original, se sigue violando al asumir la primera magistratura del país Nicolás Maduro, ¿o no? Es que hay algo espantoso, porque la Constitución venezolana ellos la han convertido en papel higiénico. En este momento, Nicolás Maduro es un presidente de facto, no ha sido juramentado, no tiene ninguna consagración constitucional, está gobernando porque está impuesto allí por el Partido Comunista Cubano. En la práctica, y esto es lo terrible, lo doloroso, lo desgarrador, lo que nos avergüenza a los venezolanos, en la práctica el verdadero presidente de Venezuela en este momento es Raúl Castro Ruz. ¿Entiendes? Nicolás Maduro es un muchacho demandado de Raúl Castro. Él está allí para cumplir la política que Fidel Castro le impuso en primer lugar a Chávez, porque Chávez se enamoró de una manera ridícula, de una manera pueril de Fidel Castro, y ahora para cumplir la política que Raúl Castro le impone a Venezuela. Es algo que a los venezolanos nos abochorna, nos llena de vergüenza, pero bueno, esa es la realidad de Venezuela en este momento. Sí, esa violación de la Constitución, que genera realmente una situación difícil, lo que dice Alexis también, de la influencia del gobierno cubano. Tú no eres militar, pero conoces a fondo tu país. ¿Cómo es posible que los militares venezolanos estén acatando, de ser cierto, esa autoridad de parte del gobierno cubano que imponga a Maduro y que no asuma la conducción del país Diosdado Cabello, porque según se dice, no es de la simpatía del régimen de los Castro? Mira, yo creo que es un tema tremendamente complicado y entender el sector militar es todavía más complicado. Los militares están hechos para dar y para recibir órdenes. Yo creo que ellos están sobre la base de la subordinación y mucho se ha hablado de los militares institucionalistas, de los militares chavistas, de los militares que están en el narcotráfico y toda una serie de castas que están dentro del estamento militar. Yo creo que hay algo importante, que el estamento militar no va a actuar bajo ninguna manera hasta tanto no haya una férrea decisión del sector civil que se oponga a este tipo de atropello. Está muy claro en las últimas palabras de Chávez, que fueron el 8 de diciembre, cuando él dijo que en caso de una eventualidad que él no llegara, que apoyaran a Maduro, que se convocaran a elecciones y tal. El hombre no firmó el 10. Era claro que quien debía asumir en ese momento era Diosdado Cabello. ¿Por qué no asume? Porque la tesis de la continuidad que vino desde Cuba y que ya se venía rodando desde el mes de diciembre decía que no había necesidad de que fuera juramentado el nuevo presidente porque el mismo anterior era el electo y entonces había continuidad administrativa. Una aberración, pero que fue avalada. Tan absurdo como que si Obama no hubiera tenido que juramentarse porque... Por segunda vez porque fue reelecto. Efectivamente, pero que fue avalada
como sería aquí, por la Corte Suprema, por el Tribunal Supremo de Justicia, por la Sala Constitucional. Pero eso es base a la dictadura institucional que Hugo Chávez Correcto, estableció. porque es correcto, Porque todos Pedro. los poderes públicos responden al Poder Ejecutivo. Es correcto, Pedro, pero le da una base que todos sabemos que es una aberración, que yo sigo pensando que son unos usurpadores y que Maduro es un usurpador ilegítimo en el gobierno como vicepresidente y como presidente encargado, porque ha llegado la aberración, además que él mismo se juramentó. ¿Quién juramentó a Maduro como presidente encargado? Él, igual, Carmona fue un golpe de Estado entonces en el 2002, y lo de Maduro, ¿cómo se llama? ¿Quién lo juramentó? ¿A dónde fue a juramentarse? ¿Bajo qué base fue a juramentarse? Pero creo, Pedro, que detrás de esto subyacen muchas cosas. Yo creo que hay un grupo muy grande de gente que piensa que es mejor entenderse con Maduro que con Diosdado. Yo tengo una opinión totalmente contraria. ¿Estás diciendo en Venezuela? En Venezuela. Y te voy a decir por qué. Maduro ¿Y pertenece... en ese grupo incluyes a la oposición? Incluido a la oposición. Ese grupo de Maduro, donde está Jagua, Freddy Bernal y todo ese grupo, pertenecen al marxismo trasnochado, son los ortodoxos. duro, que definitivamente tienen un apoyo de lo que queda del castrismo también duro, es de convicción. Y con ellos no hay forma de penetrar. Van a ser peor de lo que pudo haber sido Chávez, que definitivamente no tenía esa convicción marxista que tiene Maduro. Creo que Diosdado abriría una página. Y Diosdado, a mi modo de ver las cosas, está jugando una posición muy astuta, esperando que quien se desgaste, quien asuma todo el peso, es Maduro. Vamos a ver qué va a pasar. Convertirse el candidato de todos. Alexis, la situación por lo que ustedes están describiendo es mucho más compleja de la que algunos de nosotros imaginábamos, entre ellos yo. Pero la pregunta obligada, si en Venezuela hay un gobierno de facto, un criterio que comparto con ustedes, ¿cómo las organizaciones internacionales como la OEA no lo denuncian? ¿Por qué? ¿Por qué la Carta Interamericana no se respeta? ¿Es que no hay obligación por parte de organismos como la OEA, en base a esa Carta Interamericana que no existía, pero que ahora sí está en funciones, de actuar, de intervenir, de participar en la vida política venezolana? Mira, la OEA es un instrumento de conciliación, de encuentro hemisférico, que pudiera ser extraordinario si se tomara en serio a sí misma. Pero el solo hecho de que la OEA... Pero no fue de conciliación Honduras cuando el derrocamiento de Zelaya. Que podría ser extraordinario si la OEA se tomara en serio a sí misma. El solo hecho, para ponerte un ejemplo aberrante, el solo hecho de que la OEA le haya pedido, le haya rogado a la dictadura cubana que regresara a la OEA y que la dictadura cubana se haya dado el lujo de rechazarlo, de decirle que no fueran cómicos, nos demuestra que ya la OEA ha perdido toda respetabilidad. Eso es muy lamentable, porque la OEA como proyecto, como propósito, es algo importantísimo, porque es la posibilidad de un encuentro de toda América, desde Alaska hasta la Patagonia, sin exclusiones, porque realmente la integración continental tiene sentido en la medida en que nos integremos todos los americanos. Pero la OEA está pasando por su momento más terrible de decadencia. Es decir, desafortunadamente no se puede contar con ella. Los gobernantes latinoamericanos todos firmaron la Carta Democrática Interamericana, pero hasta gobernantes como Sebastián Piñera de Chile, como Juan Manuel Santos de Colombia, como Felipe Calderón y ahora Peña Nieto y antes Calderón de México, son presidentes que realmente han abdicado de su deber, renunciaron a su deber. Y pregunta todavía peor, Pedro, ¿cómo es posible que en Chile Piñera, el presidente de Chile, le entregue la presidencia del CELAC a Raúl Castro? Sí, eso nos lo preguntamos aquí en un programa realmente infinidad de veces. Entonces, gobierno significa... Pero eso forma parte de la influencia que Chávez ejerció porque fue el principal promotor intereses versus del CELAC. principios. Sí. Intereses versus principios. Y ese es el meollo de todo. Pero quería hacer un comentario aquí en un programa de cómo este presidente impresentable, realmente lamentable de Panamá, este señor Martinelli, destituyó a su embajador en la ONU, el señor Cochés, porque el señor Cochés reclamó que se cumpliera la Carta Democrática Interamericana. Y la experiencia que tuvo en Panamá nuestro amigo horrible que Horacio Medina en Panamá, de persecución del gobierno panameño a un perseguido político venezolano como es Horacio Medina. Y que tiene asilo de Estados Unidos. Que tiene asilo de Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Martinelli funcionó como gendarme de Chávez para atropellar a Horacio Medina. Y ha acontecido históricamente con muchos gobiernos latinoamericanos en relación a los cubanos que han vivido en diferentes países a través de estos 50 años. Pero quería preguntarte,
porque el tiempo corre y nos queda menos de 10 minutos. Y este es un tema que quiero que los dos aborden indistintamente y nos interrumpamos con delicadeza. ¿Qué va a hacer la oposición venezolana? Porque ustedes todavía tienen espacios que en Cuba desaparecieron en el año 59. En Cuba se estableció una dictadura férrea, cerrada, hasta llegar al totalitarismo. Ustedes todavía tienen espacios de prensa, espacios políticos, espacios públicos, libertad de movimiento, libertad de entrar y salir del país. Nosotros no tenemos nada de eso como cubanos. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Qué va a hacer la MUD, Alexis? Bueno, mira, la Mesa de Unidad Democrática va a participar en el próximo proceso electoral, seguramente con el candidato Enrique Capriles Radonsky, porque ya a estas alturas no se pueden estar cambiando de caballos en mitad del río, pero... Eso queda muy bonito, ¿eh? Sí, pero bueno, yo tengo que confesar que a mí nunca me ha gustado Capriles como candidato, pero lo importante no es Capriles o cualquier otro candidato, lo importante es que se mantenga la unidad de la oposición y haya un solo candidato, cualquiera que sea. Después de todo, Capriles o cualquiera es mejor que Maduro, infinitamente. Sin duda, o que Diosdado Cabello. O que Diosdado Cabello, o sea que eso está fuera de discusión. Entonces hay que preservar rigurosamente la unidad de la oposición. Para preservar rigurosamente la unidad de la oposición es necesario mantener una política de confrontación inteligente con el chavismo. Ese juego a que el radicalismo es perverso y nos hace daño es una tontería. Hay que denunciar sistemática y consecuentemente y contundentemente al chavismo. Hay que preparar un proyecto de país alternativo, porque realmente la oposición se ha quedado corta en eso, que le ofrezca al pueblo la idea de que realmente nosotros tenemos soluciones concretas para los problemas concretos de ellos, que están en el área de seguridad, de abastecimiento, de ataque a la pobreza y al hambre, de todas las cosas, de la corrupción, porque si en algún régimen se ha desenfrenado la corrupción, es en este del chavismo. Yo, solo para complementar lo que dice Alexis, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del sentido común y del pragmatismo político, no hay ninguna duda de que Capriles debe ser el candidato. No tengo ninguna duda al respecto. Lo segundo que quiero decir es que me parece absolutamente inútil seguir con esta discusión bizantina, sin ningún tipo de sentido, de que es que no podemos ir al proceso si no cambiamos las condiciones electorales. No hay forma de cambiar condiciones electorales en este momento. No hay ninguna forma. Sabemos que es un sistema fraudulento. Sabemos que se hacen trampas, sabemos que hay abuso de poder. No hay posibilidad de ganar entonces. No, yo sí creo que hay una posibilidad importante, muy importante. ¿Cuál? En vez de debatirnos en esto de que hay que obligar, no vamos a obligar a nadie. Este es un régimen absolutamente totalitario. Entonces, ¿dónde está la posibilidad de ganar? La posibilidad está en prepararnos para minimizar esa cantidad. Siempre le achacamos la culpa al CNE, pero tenemos que voltear a nosotros. La oposición no se ha presentado de una manera firme, dura, hacer valer sus 6,5 millones de votos para exigir en la calle, no condiciones, respeto a las condiciones que existen. Yo creo que nosotros tenemos que prepararnos con los testigos correctamente, que tampoco lo hicimos. Que las auditorías se hagan como está estipulado que se hagan, que tampoco las hicimos. Y que además de esto nos preparemos. ¿Y por qué esa falta de voluntad de hacer cumplir los postulados? Bueno, porque nos debatimos en la idea de que el culpable es el otro. Chávez, por razones que tú quieras ver, las manifestaciones de los chavistas van a votar porque tienen sus intereses y porque hoy en día están montados en la idea del mito, y no hay que hablar de chavismo, se llama madurismo, porque el chavismo no existe. Muy apropiado eso, el madurismo. Chávez ya no está. Mira, hermano, además hay un elemento que es muy importante considerar. La campaña anterior de la oposición fue manejada con mucho amateurismo, ¿sí? Las técnicas electorales, de campañas electorales, no se cumplieron rigurosamente, de organizar la movilización del pueblo, de organizar la búsqueda, valga la redundancia, organizada del voto, el 1 por 10. Esas cosas no se tomaron en consideración, nos engolosinamos con las movilizaciones de Capriles, creyendo que eso nos iba a conducir al triunfo. Entonces, esas cosas hay que considerar. Eso es lo que yo creo. En alguna medida, Alexis, discúlpame, ¿no le hará falta, sin caer en radicalismo, como tú bien decías, a la oposición un discurso más definido, donde no se le haga concesiones al chavismo? Hermano, es que sin necesidad de ser virulentos, sin necesidad de ser injustos, hay que ser más firme, más claro, más preciso, grosero, nosotros estamos obligados a ser contundentes. Nosotros estamos obligados a romper. Yo creo que no lo fueron en la campaña anterior. Y hay 6,5 millones de votos que te dan esa fuerza y ese músculo. Creo que hay miedo a ejercer ese músculo. Y mientras que no lo ejerzamos, no va a haber ningún otro tipo de salida. Yo he insistido, y desde mucho tiempo te lo he dicho,
Yo no sé si la vía electoral es la salida, pero es el instrumento para llegar a la salida. Por supuesto. Y yo creo que de una manera u otra, como sucedió en Perú, cuando trataron de robar, cuando Fujimori trató de hacer aquel fraude electoral a Toledo, y Toledo se impuso, yo creo que nosotros tenemos que insistir con ese instrumento. Si logramos eso, Pedro, la salida va a venir. Yo confieso. Además a ellos se les va a venir el mundo encima, porque como decía Horacio Medina, las perspectivas económicas del país son pésimas. Y son pésimas por los problemas que ellos crearon y agravaron. Yo confieso que a mí me llama la atención la rapidez con la que la oposición venezolana acepta las derrotas. O sea, teniendo conciencia, como bien decía Horacio Medina, de cómo está estructurada la dictadura institucional venezolana, en vez de poner reparos, en vez de ser bien crítico, cuando reconozca la victoria y decir, perdimos por el ventajismo, perdimos por esto, simple y llanamente te para y secamente reconoce y admite la derrota. Yo creo que me eso parece fue un que eso error. es muy débil Un y error. eso demuestra falta de liderazgo, y tú lo dijiste antes de entrar al programa. A ningún pueblo, y menos al pueblo llano, le gusta que sus líderes actúen de manera blandengue, por no utilizar el término que tú ¿Cierto o aplicaste. no, historiador? Venezuela es un país caudillista, de caudillos. Sí, señor. Y yo no estoy pretendiendo que sea un caudillo, Por pero sí Dios un que hombre no. que tenga firmeza, Criterios. que la gente pueda confiar en que él va a defender el riesgo que él va a tomar para ir a votar. Sí, y eso no es lo que han bajo ningún transmitido. respecto podemos proyectar imagen de debilidad, tenemos que proyectar imagen de gente contundente, de gente que es capaz de defenderse, de No, gente que y es capaz de defender- correr riesgos. y capaz de Esos son correr aspectos riesgos. Así es, importantes. sí. El liderazgo demanda disposición Mira, en a este correr momento, riesgos. en este momento, fíjate, yo soy un devoto de la Mesa de Unidad Democrática. Yo lo sé. Creo casi dogmáticamente en que la unidad de la oposición es clave. Me preocupa que algunos extremistas de la oposición le dediquen más tiempo a pelear contra la Mesa de Unidad Democrática que a pelear con Chávez, pero creo que en la Mesa de Unidad Democrática debemos hacernos una autocrítica. Debemos hacernos una autocrítica. Muy valiente Hay eso de tu algunos parte. errores que hemos cometido que tenemos que revisarlos y que aceptarlos públicamente para poder cambiar de conducta. Es más, la derrota de diciembre de los gobernadores, para mí, está basada Fue consecuencia de esa falta de autocrítica. Absolutamente. Y además en el Tienes 30 discurso segundos, se acabó equivocado. el programa. Discurso equivocado del 7 de octubre, después de la derrota, haberla aceptado en la forma como se aceptó y haber desmovilizado a toda una oposición que estaba en la calle en el país. Yo creo que esa es la causa principal. 10 segundos, Alexis. Un Las pedacito. declaraciones como las que acaba de dar Ramón Guillermo Veledo, poniendo en su lugar a este Molero. ministro de Defensa marioneta de la quieren defensa, enterrar a Chávez en el Panteón Nacional. Es el tono del discurso que nosotros debemos usar de ahora en adelante. Firme. Muchísimas gracias a Alexis Ortiz, a Horacio Medina por haber estado en este programa, y gracias, por supuesto, a ustedes que son los que lo hacen realmente posible. Recuerden todas las tardes, los domingos, que la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Lo dijo el maestro José Martí y nosotros debemos repetirlo cada día. Buenas noches, se despide de ustedes, Pedro Corso. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en este su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias.